En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 19 de abril de 2024, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando, que nos acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y, como de costumbre, el día viernes dedicado al movimiento Chilenos de Corazón. Agradecemos a Radio Portales que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5 AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm, recuerden, portalesfm.cl. Y por supuesto, agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté al aire, en el aire, todos los días junto a ustedes y que además permite generosamente que Chilenos de Corazón los acompañemos los días viernes. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, Asofar AG. Gracias nuevamente a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a Asofar. También saludamos a nuestro amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y por supuesto, no podemos dejar de saludar y de agradecer a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas, a don Mario Salazar y a don Claudio Alvarado. Queridos amigos de Revelando del día de hoy, viernes, somos Francisco Muñoz Pinto y Mario Matelano Morales, conductores del programa de hoy. Francisco, buenas tardes, ¿cómo está en este viernes de abril? Hola Mario, hola Enzo, buenas tardes Radio Portales, buenas tardes auditores. Mal estoy, Mario, no tan grave tampoco, pero ando con un resfriado, he estado toda la semana resfriado Oh, y sí, no me he logrado sacarlo, no he logrado sacármelo encima. Tomando ya. aspirinas y cuidándome, tratando de acostarme temprano, pero ahí he estado complicado. Pero ya vendrán mejores días ya. No, y para colmo, Francisco, hemos tenido estos últimos días de clima, de buen clima, pues, o sea, y ha estado hasta calurosito, entonces peor todavía, por el Clima resfriado. variable, claro. El otoño como Sí, que desapareció, o es verano o es sí, invierno, o sí, hace mucho calor o hace mucho frío. Pero esos días de otoño agradables, caen las hojas, el viento se las lleva, qué sé yo, claro. como que no han estado. No, pues, y me refiero yo que el clima, peor es el clima para el resfrío, pues. Cuando hace calor encuentro yo que es peor cuando uno está resfriado. Es Bueno, verdad. pero al mal tiempo, al mal tiempo, buena cara. Vamos con las efemérides nacionales y navales de la presente semana. Vamos. 14 de abril, Día del Locutor Radial. El 5 de abril del 2017, el decreto con fuerza de ley número 28.001 se estableció oficialmente el Día Nacional del Locutor en Chile, con un homenaje al locutor nacional Petronio Romo, quien fue un locutor radial y publicista chileno, reconocido como una de las voces más icónicas de la radio en Chile, quien falleció el 14 de abril del año 2010. Un recuerdo muy especial de Petronio Romo, un saludo a su familia y un saludo de nuestra parte a todos los locutores de la radiotelefonía chilena. Y especialmente de nuestra radio Portales de Valparaíso. Exactamente, Ya. particularmente Portales de Valparaíso, portaleando.
18 de abril del año 1837. Nace Eleuterio Ramírez Molina en Osorno. El combatiente en la batalla de Cerro Grande en La Serena, interesante este dato, voy a comentar algo después. El combatiente en la batalla de Cerro Grande en La Serena del 24 de abril de 1859 y fundador en Santiago del periódico El Foro Militar en la Segunda Guerra el Foro Militar en la Guerra del Pacífico, fue el comandante del Regimiento Segundo de Línea. Falleció batiéndose heroicamente en la guerra de Tarapacá el 27 de noviembre de 1879 al mando de su regimiento. Sus restos yacen en una cripta ubicada en el patio del Regimiento de Infantería número 2 Maipo, ex segundo de línea. Era un regimiento de línea, no era un regimiento cívico. Ubicado en Playa Ancha, Valparaíso. Su cripta mausoleo fue inaugurada en 1937 por el presidente Arturo Alessandri Palma. Quiero comentar, Mario, este tema de la batalla de Cerro Grande de La Serena. En La En ese Serena, claro. tiempo, hasta la Guerra del Pacífico, Chile llegaba hasta Taltal, digamos hasta Copiapó, porque de ahí para el norte estaba la población era muy poca. La ciudad importante del norte era Copiapó. Y Copiapó, estamos hablando de mediados del siglo antepasado, Copiapó vivía en permanente conflicto con Santiago. Había plata, dinero me refiero, estaba el mineral de la plata y en general hubo muchos intentos de emancipación del norte de Chile respecto del gobierno central. Y siempre las batallas, cuando partían unos de Santiago para el norte y otros de Copiapó para el sur, las batallas eran en los alrededores de La Serena. Aquí está Eleuterio Ramírez, peleó en la batalla de Cerro Grande, hay otra batalla de la queda de los Loros, que también es importante, y otras batallas de menor importancia, un poco al sur, un poco al norte de La Serena. Dependía si los de Santiago llegaban primero o los de Copiapó llegaban primero. Si Mira, llegaban primero los de Santiago, la batalla los esperaban y la batalla era al norte de La Serena. Si llegaban los de Copiapó primero, la batalla era al sur de La Serena. Y es poco conocida esta historia de todos estos intentos de los copiapinos, la familia Gallo, etcétera, Pedro León Gallo, la familia, ¿cómo se llama? Los copiapinos de tratar de emanciparse de Santiago. Tal vez no nos gusta hablar de eso porque nadie claro, quiere por hablar cierto. de sus guerras internas. Pero Así es. es un hecho, una realidad. Y Eleuterio Ramírez le tocó pelear en Cerro Grande, probablemente por los de Santiago en contra de los que venían de Copiapó. 14 de No, abril de perdón, mil... pero disculpe, profesor, qué interesante, muy interesante el alcance que hace Francisco y ahí aparece el nombre de Pedro León Gallo. Sí, también es un personaje, pero tal como usted dice, tendemos a esconder la basurita debajo de la alfombra, para, Claro, claro, claro. para que no se note, la metemos ahí debajo de la alfombra, sí, sí, es verdad, pero bueno, parte de la historia de nuestro país. 14 de abril de 1852. Me faltaban 100 años para nacer a mí, pues yo nací en 1952. Nace en Santiago Ernesto Riquelme Venegas, oficial de la Esmeralda, que sucumbió heroicamente disparando el 21 de mayo de 1879 el último cañonazo. Nombrado guardia marina el 18 de noviembre de 1876, 3 años antes, dejó sus estudios de abogado al nacer su vocación naval luego de conversar con el capitán Arturo Prat, su jefe y amigo en la corbeta, que guardó sus restos en el fondo del mar iquiqueño. En carta fechada el 16 de junio de 1879, el teniente primero Francisco Sánchez, que mandaba la batería de estribor de la Esmeralda, secundado por Riquelme, escribe a su hermano Carlos: el cabo Cortés tomó la corneta después que su dueño había muerto y tocó a degüello en los momentos en que se abría el buque y desaparecía de la superficie. El último disparo ordenado por mí lo quemó el guardiamarina Riquelme. Riquelme se hizo notable por su valor y entusiasmo. No se movió un momento de los cañones y cuando se encontraba algún marino decaído, lo entusiasmaba y le hacía consentir que teníamos esperanza de triunfar. Este bravo oficial murió ahogado, como igualmente Cortés. 15 de abril de 1925. Por iniciativa del capitán de alta mar de origen danés Oluf Christensen Lund, se fundó el Cuerpo de Voluntarios del Bote Salvavidas de Valparaíso. A fines del siglo XIX, Valparaíso era un lugar inseguro para las embarcaciones y generalmente muchas de ellas terminaban contra los roqueríos o simplemente varaban en las playas porteñas. Por este motivo, y dada la necesidad de hacer más efectiva la labor de salvamento marítimo que cumplían desde tierra otras instituciones, pero esta vez en el mismo mar,
motivó al capitán Christensen a reunir un grupo de voluntarios provenientes de diferentes oficios y actividades para tripular pequeñas embarcaciones que se hacían a la mar durante los temporales para salvar las vidas en peligro. 18, un saludo muy especial al bote salvavidas, gran institución, muy similar en su espíritu y en su estructura a los bomberos, otra Cuerpo de gran bomberos, claro. institución, una gran organización de Chile. 18 de abril de 1977. Se emite el laudo arbitral de Su Majestad Británica Isabel II sobre el canal Beagle. El fallo establece la Corte y el árbitro, nótese, la Corte y el árbitro, me voy a referir a eso después. La Corte Ajá. y el árbitro rechazaron en definitiva la petición argentina sobre las islas Picton, Lennox y Nueva, con sus adyacencias. Declararon que esas islas son chilenas. En julio de ese mismo año, el gobierno de Buenos Aires declaraba el fallo insalvablemente nulo, no respetando el acuerdo firmado con el de Santiago. Lo anterior derivó en la crisis que tuvo a ambos países al borde de una guerra a fines de 1978. Esta es la crónica, quiero hacer un comentario al respecto. Los argentinos siempre argumentan que no podían aceptar el fallo de la corona británica, dado que había un conflicto entre ambos países por la isla Falkland. De hecho, 4 años después tuvieron una guerra, ¿no es cierto? Pero la realidad es que el fallo no fue de la Corte Británica, no fue de la corona británica, fue Claro, de un grupo de jueces de la Corte Internacional de Justicia. Y la corona británica solo tenía la autoridad para aceptar o rechazar lo que los jueces habían fallado en derecho. Eso era lo que habían acordado ambos países y los jueces le habían dado la razón a Chile. Por eso que yo recalcaba recién cuando leía la crónica, ¿no es cierto? La Corte y el árbitro. ¿Quién era y la el Corte? árbitro. La Corte, o sea, no era la Corte Internacional de Justicia de la Haya, eran jueces de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Eso era lo que había acordado entre Chile y Argentina. Y cuando Chile declaró insalvablemente nulo Y Argentina. ¿cómo se llama? El arbitraje, perdón, Argentina estaba yendo en contra no solamente de la Corte Británica, sino que también de los jueces de la Haya. El único argumento válido de los argentinos para rechazar el fallo de la Corte fue su superioridad militar de ese momento. Ese es un hecho, ellos se sentían fuertes y se sentían en condiciones de declarar insalvablemente nulo el fallo. Esperemos entonces que nuestras autoridades políticas comprendan la importancia del equilibrio militar en la región y no descuiden el desarrollo de las Fuerzas Armadas, que desgraciadamente ya hay algunas luces, ya hay algunos indicios de que vamos en la dirección equivocada. Pero los grandes conflictos, los grandes problemas que hemos tenido es porque Chile se ha dejado de debilitar. Nunca hemos sido nosotros los que hemos ido a aprovecharnos de otros países débiles, pero cada vez que nos debilitamos nosotros, se aprovechan de nosotros. Eso es lo que quería comentar, Mario, Sí, en el día de hoy. muy bien, excelente, Francisco. No, y fíjese que haciendo un paralelo con esta situación que usted tiene toda la razón del mundo, que aquí estamos hablando de la seguridad de las fronteras de nuestro país a nivel de Fuerzas Armadas, pero vemos el nivel de delincuencia que tenemos, narcotráfico, inmigración ilegal, desbandada, es porque hemos debilitado, en este caso, las instituciones de seguridad interna. A las Y policías, sistemáticamente, claro, claro. claro, claro. Entonces, ahí tenemos las consecuencias de debilitar las instituciones. No, muy bien, Francisco. Excelente alcance. Muy bien, muy interesantes las efemérides del día de hoy y me sumo a los saludos de Francisco a los amigos del bote salvavidas, el icónico bote salvavidas de Valparaíso, que tal como usted dice, Francisco, en sus fundamentos ellos establecen de que los integrantes son todos voluntarios Oye, todos. yo tengo un cuñado, Axel Lund Grohe, Ah, mire. pariente el Ajá. Axel, pariente de Christensen Lund, De, del, de, eh, del, del creador del de voto salvavidas. Christensen. Oye, y Claro. este Axel Lund, él tiene un astillero menor, hace embarcaciones de fibra, etcétera. ¿Ya? Pero para él el tema del mar, yo creo que es de todos los daneses. Lund es un apellido de Dinamarca. Yo creo que todos los daneses eh, corre agua, un poco de agua salada por sus venas. Y el Axel tiene lo mismo de este señor Christensen que, ¿cómo se llama? Claro. Creó el voto salvavidas. Son países esencialmente marítimos, pues, históricamente, Exacto. o sea, no de ahora, sino que desde siglos pasados. Sí, sí, es verdad. Vamos entonces con el segundo punto de la pauta, perdón, con el primer punto de la pauta de nuestro programa, que
para quienes nos sintonizan por primera vez, ya hemos hecho tradicional y que titulamos Historias de Valparaíso, en donde damos a conocer lugares que son icónicos, utilizando el mismo término, icónicos representativos de del Gran Valparaíso, como siempre menciona Francisco, del Gran Valparaíso. Y en este caso, en esta oportunidad, mejor dicho, vamos a hablar del Palacio Rioja. El Palacio Rioja, ubicado en calle Quillota, número 214, entre las calles 3 y 4 Norte en Viña del Mar. Eh, y esa es una manzana completa, ¿no es cierto?, en donde está ubicado el Palacio Rioja, que tiene unos jardines espectaculares, muy bonitos y con árboles muy grandes. Entonces, bueno, es parte del encanto, ¿no es cierto?, de, eh, del lugar donde está ubicado el Palacio Rioja, de las inmediaciones, el parque que lo circunda, pero además tiene la desventaja, creo yo, que no permite apreciar desde afuera en toda su dimensión el edificio. Pero bueno, Oye, y un em, paréntesis ujú. respecto a la arquitectura del Palacio Rioja. Hoy día choca el Palacio Rioja frente a todo el resto de la Avenida Libertad, que son todos edificios, o en un 90% edificios. Está el Palacio Rioja y está la casa esta que está ahí en 8 Norte con Libertad, Ah, sí, correcto, bien, ¿cómo se llama? Que originalmente era de la familia Martínez. Pero claro, eso choca hoy día. Pero hace 50 años atrás, 60 años atrás, la Avenida Libertad eran todas casas y muchas casonas, casonas que se sí, fueron, ¿cómo se llama?, demoliendo para dar paso a los edificios. Pero hace 60 años atrás, el Palacio Rioja, claro, era la casona más grande y más bonita, digamos, pero ese era el estilo de la Avenida Libertad. sí, es cierto, es verdad, es verdad. Bueno, decíamos entonces que el Palacio Regio está ubicado en calle Quillota, entre 3 y 4 Norte, en Viña del Mar, y fue construido entre 1907 y 1910 por el arquitecto francés Alfredo Azacont-Levy, el mismo autor del Palacio Carrasco, el Arco Británico, ojo, y las primeras graderías del Sporting Club y el Castillo Brunet. Mire, ¿ah? Ahí tenemos nuevamente a un arquitecto, ¿cómo se llama? Autor de varios también lugares emblemáticos de nuestra región. La obra fue realizada Así como Barison que habíamos, como Babison, claro, que que habíamos mencionábamos citado antes. Ah. anteriormente, claro. La obra fue realizada por encargo del exitoso empresario español Fernando Rioja Medel, avecindado en Chile desde 1879, dueño de la primera industria tabaquera en Chile, quien requería un espacio residencial en la ciudad jardín. Acorde a las influencias de la época, Azzacón se inspiró en el estilo neoclásico francés, siguiendo la línea de Petit Trianon y de la Ópera de Versalles. El resultado fue una obra que conjugó aspectos del barroco tardío con el neoclasicismo, combinación que otorga un sello muy particular a esta construcción en el contexto arquitectónico de nuestro país. La construcción se caracteriza por su simetría, pureza y armonía lineal de sus fachadas. Destaca por el igual tamaño y formas de los lados de su frontis. Esa entrada fantástica, preciosa que tiene el palacio, queridos amigos Francisco, con esa escalera central que se divide en estas dos porciones que circundan ese semicírculo del frontis. Es maravilloso, es preciosa la arquitectura realmente. Es verdad. Son, son 1.620 metros cuadrados, cuya estructura es principalmente de madera de roble, apoyada firmemente en grandes piedras. El inmueble posee una valiosa calidad de sus elementos interiores, como sus puertas de madera, escalera imperial, columnas y exquisita decoración. Cuenta con múltiples salones, entre los que destacan el Gran Salón, el Salón Imperio, Salón de los Bulés, Salón Rosado, Sala de los Espejos, Sala Celeste, Biblioteca y el Gran Comedor con logia para la orquesta. Sobresalen también las columnas que limitan el espacio de recepción y la curva de su semi-rotonda modulada por anchas pilastras de doble altura, conjunto que le otorga un sello imperial al palacio. Y aquí estamos viendo con Francisco una foto preciosa del frontis del palacio, donde se ve, como yo decía, esta escalera que se divide en dos escaleras semicirculares que suben hasta
la planta principal, el hall de entrada del palacio. Y posteriormente estamos viendo aquí una foto maravillosa del hall central y del comedor principal. En su decoración interior se evidencia la influencia europea de la época. Gran parte del mobiliario es de estilo Imperio o Luis XV y las figuras decorativas poseen reminiscencias romanas. También se encuentran objetos correspondientes a culturas orientales como jarrones de la dinastía imperial del siglo XVIII. Además, en su interior, en el primer pasillo, es posible apreciar dos espejos, uno frente al otro, lo que genera un efecto de reflejo infinito, elemento totalmente barroco que permitía crear un espacio virtual sorprendente al espectador. Tras la muerte de don Fernando Rioja, su viuda, doña Sara Ruiz, heredó el bien raíz, hasta su deceso en 1950. Entonces, la ilustre municipalidad de Viña del Mar adquirió la propiedad en 1956. Primeramente lo destinó a centro de eventos y ceremonias, pero a causa del terremoto de 1965 funcionó como sede de la alcaldía de Viña del Mar hasta 1978, cuando se trasladó al edificio que hoy conocemos ahí en calle Arley. En 1979, el Palacio Rioja fue destinado a ser museo de arte decorativo, rol que juega hasta estos días, hasta la fecha, siendo uno de los representantes más importantes de la Bella Época, no sé decirlo en francés, La Belle profesor, Époque. la Belle Époque, ahí está, la Belle Époque, de la Bella Época Viña Marina, iniciativa destinada a conservar el valor histórico y artístico del Palacio Rioja para el conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras, contribuyendo a la comprensión de los diferentes estilos y técnicas utilizados por los arquitectos y diseñadores para decorar las residencias de las familias de la alta sociedad de principios del siglo XX. El palacio, en conjunto con su parque circundante, fue declarado Monumento Nacional de Chile en la categoría Monumento Histórico mediante el Decreto Supremo 262 del 14 de mayo de 1985. Con motivo del terremoto de 1985, el inmueble sufrió considerables perjuicios, tanto en sus columnas como en los elementos decorativos del gran salón, los cielos y muros. Luego de un proceso de restauración dirigido por el arquitecto Patricio Peralta, se logró recuperar el diseño original. Tras el terremoto de 2010, el palacio resultó nuevamente con daños estructurales y debió ser cerrado al público. En 2014 comenzó su restauración, así como la recuperación de obras de arte y mobiliario y adquisición de nuevo equipamiento, siendo reinaugurado el 13 de mayo de 2016. El Museo de Artes Decorativas Palacio Rioja exhibe y resguarda una colección de casi 331 piezas entre mobiliario, textiles y decoraciones propias de la aristocracia chilena de comienzos del siglo XX. Destacan piezas de estilo imperio, réplicas exactas de mobiliario napoleónico, sus fines textiles, murales y elementos de ornamento. En realidad es un lujo este palacio que tenemos acá y tenemos que conocerlo los porteños, ¿no es cierto, Francisco? Oye, para el que lo quiera conocer, si es que a alguien le interesó el comentario y quiere saber algo más del Palacio Rioja, el palacio está abierto a público de martes a domingo, de Sí, 10 a 13:30 y de 15 a 17:30. Eso es lo que dice la página web de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar. de la De municipalidad. lunes cerrado, martes a domingo de 10 a 13:30 y de 15 a 17:30 horas. Calle Quillota, número 214. Entrada gratuita. Oye, y lo otro que quería comentar, ya nadie construye de esta manera. Oh, por Estaba cierto. pensando, estaba pensando, por Claro, ejemplo, en los bancos, en los edificios de los bancos en Valparaíso, ahí en la calle Prat. así Eh, es. Hay unos bancos, hay unos bancos preciosos, hay unos edificios muy lindos ahí. Y uno entra y son espectaculares, columnas, etcétera. Hoy día es todo más funcional, tiene que ser más bajo porque la calefacción va a ser Claro, complicada, más oficina, más espacio. Pero estos grandes espacios abiertos ya nadie los hace. Y hoy día en Chile hay gente que tiene mucho dinero que podría vivir en un palacio. Pero ya claro. no, y además nadie quiere mostrar. La gente quiere vivir un poco más para adentro, ¿no? Porque obviamente que estos palacios hacían ostentación del dinero y las capacidades de las personas. Cierto, Oye, por cierto, claro. y para cerrar, Mario,
el lunes estuve en Santiago, en el Paseo Ahumada, en la Casa Central del Banco de Chile. Fui por trabajo, ¿ah? Nunca en mi vida había ido a la Claro. Casa Central en el Paseo Ahumada, Ah, ahí, Ahumada no sé cuánto. Oye, yo entraba y parecía como que venía llegando ahí de las tierras de Condorito, ¿de dónde era Condorito? De Pelotille, weón. lo te Oye, llevo. miraba, eran tres niveles, un espacio central donde donde se veían los tres niveles, cada nivel más alto que el otro, ¿cómo se llama? Un tragaluz al centro que iluminaba todo, la- las, eh, las cajas eh, preciosas, oye, todo espectacular. No hay ya nadie que haga algo parecido así como eso. Eso, Mario. Así es, sí, no, perfecto. Estamos viendo aquí una foto del comedor principal del Palacio Rioja y ahí se ven las columnas de estilo romano. Es maravilloso, se ve arquitectura linda. Y en 30 segundos, que nos está ahí apretando Enzo, en 30 segundos. Justamente hace unos días atrás estuve con un amigo bancario ahí en el Banco de Chile, acá en Valparaíso. Y claro, y él me decía, claro, lo que pasa es que estos lugares eran era una situación similar a las catedrales, a las iglesias antiguas, de uno entraba y se sentía pequeño, Claro, o sea, así se me sentía sentí en el Banco de Chile en Santiago, en la efectivamente, Casa Central. Me sentía pequeño, exactamente. sorprendido ante esta majestuosidad. Entonces uno entraba con un respeto, en una sensación de que esta gente que está aquí en este lugar, eh, una magnificencia, me va a solucionar los problemas. ¿Eh? Claro, si hay hambre y Sí. plata para la casa. Ya, vamos a la pausa musical y estamos de regreso en el segundo bloque de nuestro programa Revelando. Vamos, Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos una vez más a Radio Portales de Valparaíso que nos permite estar junto a ustedes en sus hogares, en el trabajo, de vuelta del trabajo a la casa. Y por supuesto agradecemos a nuestro auspiciador, a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, eh, que permite que Revelando los acompañe de lunes a viernes y nosotros el día viernes con Francisco. Ya, vamos entonces con el segundo punto de la pauta que hemos titulado ¿Existió cohecho en la elección de la presidencia de la Cámara de Diputados? Ha sido muy comentado estos últimos días, ¿no es cierto?, cómo la diputada comunista Carol Cariola, sorpresivamente, para algunos, eh, fue elegida presidenta de la Cámara de Diputados. Y bueno, ahí hay un personaje que es clave, que es el diputado ex Partido de la Gente, don Gaspar Rivas, eh, que fue clave, digamos, en la elección, por su voto, me refiero, en la elección de la señora Carol Cariola. Y, y él eh, asumió la vicepresidencia de la Cámara. Bueno, el señor Gaspar Rivas, en conversación con Canal 13, dijo, comillas, entiendo que el gobierno, el oficialismo tenía ofrecida una vicepresidencia al PDG en el nuevo acuerdo. Cierre comillas, abre comillas. Yo manifesté al ofrecérseme el fin de semana, dije, ok, estoy disponible. Eh, Eso fue lo que dijo el señor Gaspar Rivas. O sea, él reconoció abiertamente que le habían ofrecido, que el gobierno le había ofrecido la vicepresidencia de la Cámara. Y se lo ofrece la vicepresidencia de la Cámara. ¿Por quién creen ustedes entonces que iba a votar Gaspar Rivas, pues? Por supuesto, por el candidato del oficialismo, que era la señora Carol Cariola, y por supuesto que el Partido Comunista, que tiene un poder, eh, un poder muy importante en el gobierno, quería hacerse de la presidencia de la Cámara. Entonces, aquí 2 más 2 suma 4 clarito, ¿no? No hay duda. Bueno, cuando comenzó a comenzarse esto, el señor Caspar Rivas retrocedió, ¿no es cierto?, y dijo, comillas, en ningún caso ha habido un ofrecimiento de parte del ministro Elizalde. Bueno, ahí está el asunto, pues. Ahí está el asunto. Entonces, sucede que ayer jueves, dos diputados de Renovación Nacional presentaron una denuncia
por el delito de cohecho contra el ministro secretario general de la Presidencia, don Álvaro Elizalde. Y esta denuncia de cohecho se basa en que él ofreció a el diputado Rivas la vicepresidencia de la Cámara para tener su voto a favor de Carlos Cariola. Entonces, ¿hubo o no hubo cohecho? Hay una investigación en este momento en los tribunales, pero eh, suena mal, pues, ¿no es cierto, Francisco? No, 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 no. Suena muy mal, claro. Hoy día No, hoy huele día el peor, ministro digamos. claro, hoy día el ministro Elizalde se defendió acusándole, o digamos, diciendo que la acusación que se le estaba haciendo de cohecho era un absurdo jurídico. Algo así, yo me imagino esto de hablar de absurdo jurídico, es como cuando habla de las, ¿cómo se llama? De las ficciones jurídicas, una cosa así. La verdad es que de absurdo jurídico yo no lo encuentro que, yo encuentro que no tiene nada. Fui a ver, a leer qué es lo que es el cohecho, ¿ah? Para tenerlo claro, porque en general en Claro. derecho todas estas palabras son algo bien específico, ¿ya? El Ujú. cohecho es un delito que cometen aquellos que solicitan, aceptan u ofrecen dinero, regalos o favores a cambio de un acto relacionado con el ejercicio de la función pública. Está regulado en los artículos 419 y 427, o sea, perdón, del 419 al 427 bis del Código Penal dentro de los delitos de contra de la administración pública. Eh, Ahora veo a Gaspar Rivas más involucrado en el colecho que el ministro Elizalde, porque él claramente fue el que lo aceptó. El ministro Elizalde podría defenderse de que por aquí, por allá, que lo Pero, que él no estaba haciendo era Francisco, simplemente ¿puedes repetir, por favor, la primera parte de la definición de lo que es el cohecho? Es que, es un delito que cometen ¿ya? aquellos que solicitan, aceptan. Por eso digo que Sí. más ¿cómo se llama? Rivas que Elizalde. Solicitan, aceptan u ofrecen también U dinero, ofrecen, claro, regalos o favores. o Dinero, regalos favores, o favores a cambio de o un acto favores. relacionado con el ejercicio de la función Ya. pública. O sea, el ministro Aquí, Elizalde tiene una cierta autoridad y él entonces regala el cargo de vicepresidente. Eso es claramente cohecho. El señor Rivas dice, oye, yo estoy disponible para para que me cohechen, digamos. Ah, yo estoy disponible para que me no, hagan un regalo y, pero, y me pongan de pero después, vicepresidente. pero después que se ofrecieron, pues claro, porque se lo ofrecieron, dijo, sí, no, por supuesto, estoy disponible. Si ustedes quieren Claro, ofrecerme, entregarme, estoy, pero lo recibo encantado, dijo el señor Casparriba. O sea, se configura, si uno lo piensa, Francisco, a ver, pero completamente, pero completamente. Ahora es que sí voy a decir una cosa ¿cómo se llama? En protección o en beneficio del ministro Elizalde, no tanto de Gaspar Rivas, pero del ministro Elizalde. Sería, ¿cómo se llama? Tratar de tapar, sería cerrarse los ojos, no reconocer que en la política chilena, desgraciadamente, estas cosas son bastante frecuentes, son bastante comunes, lo cual no le resta pecado al ministro Elizalde, ¿ah? Pero nuestra clase política está dirigiendo mal al es país. que Y que el ministro Elizalde todavía diga que es un absurdo jurídico la acusación que se le hace, indudablemente no va a llegar a nada porque hay ropa tendida por todos lados. Pero de que el ministro claro, Elizalde está cometiendo cohecho, no tengo ninguna duda que así es. Señor ministro, le el, diría yo, de absurdo la acusación que le están haciendo, de absurdo no tiene absolutamente nada. que, Francisco, yo creo que eso es importante de destacar. Usted lo ha dicho. Esto es lo que ha normalizado la política, la clase, la mala, hablemos de la mala clase, porque hay una buena clase política, la mala clase política. Esto es lo que ha normalizado. Y aquí hay dos cosas que son a mi juicio, muy alarmantes. Por una parte, cuando estamos hablando de que cada vez más está siendo normal, entre comillas, hablar de ¿cómo se llama? Oh, Dios mío, se me fue la palabra. Eh, mm, eh, bueno, hablar de estas irregularidades, ¿no es cierto?, que ocurren en el En Estado, la política, que son normales, que de en calificarlas de la normales, así política. se hace. No, así no se hace, así se está Cada vez haciendo. estamos hablando, cada vez se está haciendo más. Aquí también hay otro tema que es alarmante, que es la influencia de un poder del Estado en el otro.
Pues aquí son poderes del Estado completamente independientes. El poder ejecutivo, al cual representa en la Cámara el señor secretario general de la Presidencia, don Álvaro Elizalde, y el poder legislativo. Entonces aquí tenemos el poder ejecutivo actuando en el poder legislativo para conseguir fines que les son beneficiosos Beneficiosos para ellos. para ellos. Entonces, aquí tenemos dos temas, dos problemas, creo yo. Primero, la influencia o la mala influencia de un poder del Estado sobre otro, y lo otro, estas irregularidades que las normaliza la mala clase política. Entonces, ahí hay dos cosas que son tremendamente alarmantes y que desgraciadamente, Francisco, estamos cada día, nos estamos mal acostumbrando No a nos escuchar espantamos con estas ya irregularidades, nos no nos espantamos, espantamos, claro. claro, y llega a tanto el no espantarnos que un ministro se atreve a tratar de absurdo jurídico la acusación que se le hace cuando él está cometiendo un delito, un hecho penal, como se llama, tipificado en el Código Penal, flagrante. Oye, y otro punto que me parece muy importante, que es una consecuencia de este acto, de este cohecho, ¿ya? El hecho de que hayan quedado de presidente y vicepresidente Carol Cariola y Gaspar Rivas. Eso, en mi opinión, va a sacar completamente a la Cámara de Diputados. Ojalá que esté equivocado, ¿ah? No sabe lo que me gustaría estar equivocado. Pero esto va a sacar completamente a la Cámara de Diputados de su foco central, de los problemas de seguridad, de educación, pensiones, salud, etcétera. Tener a Carol Cariola de presidenta no es tener a Carol Cariola de presidenta, es tener al Partido Comunista de Al Partido presidenta, Comunista, por cierto, porque ella es un instrumento del por Partido cierto, Comunista. Entonces, eso va a estar, absolutamente. y los titulares de respecto a la Cámara de Diputados no van a ser las votaciones, van a ser las injerencias del Partido Comunista en la Cámara de Diputados. Y Gaspar Riva, ni hablar. O sea, Gaspar Riva es una persona completamente dispersa que ha estado en la derecha, en la izquierda, en el centro, más allá, más acá, declaraciones totalmente fuera de tono, Donde, declaraciones descriteriadas, actos públicos, digamos, permanente extremos. Ese va a ser el otro titular. Nuevamente, Gaspar Rivas se salió de madre, Gaspar Rivas hizo esto, Gaspar Rivas hizo esto otro. ¿Y a dónde va a quedar los problemas reales de la gente? Guardados en los cajones. Ojalá van a quedar esté en equivocado. segundo plano. Ojalá esté equivocado. Don Gaspar Río va donde más calienta el sol. Y la palabra que no me acordaba en antes, Francisco, era la corrupción. Cuando cada vez estás hablando más, se está escuchando más hablar de corrupción en el aparato público, tenemos una situación como esta que es claramente, de acuerdo a la definición, aquí hubo cohecho. Ahora, obviamente, tal como usted dice, esto no va a llegar a nada, porque aquí hay muchos, Hay hay ropa tendida. mucho, hay mucha ropa tendida, efectivamente, dicho en buen chileno. Ya, bueno, dejamos ahí el tema para el análisis de nuestros queridos auditores. El próximo tema de nuestra pauta lo hemos titulado Hezbolá en Chile. Y ahí hacemos uso de un dicho muy chileno, pues. Cuando el río suena es porque piedras trae. Y aquí, Francisco, yo quiero recordar cuando a fin del año 2022 el señor Monsalve, subsecretario del Interior, responsable de la seguridad pública en Chile, decía que esto del tren de Aragua no era una invención de la prensa, que no había ningún antecedente que el tren de Aragua estuviese instalado en Chile. Bueno, meses después, el tren de Aragua es una absoluta realidad. Entonces, por eso que hablamos de Nos cuando el estaba río pasando suena. para arriba. Nos Claro, estaba pasando para cuando, arriba. cuando el ruido suena, es volar en Chile. Bueno, queridos amigos, aquí ustedes recordarán que eh, hace unos días, un pocos días atrás, la ministra de Seguridad argentina, en una entrevista y hablando del tema justamente de la seguridad y específicamente del problema que ellos tienen ahí internamente, ¿no es cierto? El atentado a la AMIA que implicó, ¿no es cierto?, la muerte de 85 personas. Bueno, y ella mencionó de que, refiriéndose a Hezbollah, mencionó que ellos tenían dudas de que Hezbollah estaba instalado en ciertos puntos, la triple frontera, por ahí en Brasil, en Paraguay, y mencionó al paso, dice más o menos así, textualmente, también se ha visto presencia en Iquique, en el norte de Chile. Lo mencionó muy al pasar. Y esto detonó
pero la indignación más absoluta del gobierno de Chile, ¿no es cierto? Y se habló de que era una vergüenza, de que era un insulto en contra de Chile, este tema de decir que Hezbollah estaba instalado en Chile. A mí me llamó Pero, mucho la atención, perdón, Mario, me llamó mucho la atención destemplada de nuestro claro, presidente. sí, ¿Tendrá claro, velas en ese entierro? ¿Está ocultando no sé, algo? pues, ¿Por qué no sé, tanto? ¿Por qué tan...? no sé. Porque además otras personas lo han dicho y él no ha dicho nada. Pero me llamó mucho la atención de la reacción tan destemplada del presidente. Sí, por cierto. Pero antes que, porque Francisco, yo creo que Francisco, primero, estamos hablando de Hezbollah. Usted tiene ahí, sabe perfectamente qué es lo que es Hezbollah. Usted tiene clarísimo que, Sí, para que comparta con nuestros por auditores. aquí lo tengo anotado. Ujú, Hezbollah, ujú, Partido de Dios, es una organización musulmana chií. Chií, ¿qué es lo que es chií? Los chiitas y los sunitas. Son las dos ujú. grandes agrupaciones de los musulmanes. Esto, y que pelean entre ellos. Estos son una organización musulmana chiita libanesa, que cuenta con un brazo político y un brazo paramilitar. Fue fundada en el Líbano en 1982 como grupo insurgente que aglutinaba a musulmanes chiitas entrenados, organizados y fundados por un contingente de la Guardia Revolucionaria iraní. O sea, ¿cómo se llama? Hezbollah está en el centro de toda esta situación política, cultural, social, religiosa, que tanto daño le hace a todo el sector de Medio Oriente. Hezbollah recibe armas, capacitación y apoyo financiero de Irán y ha funcionado con bendición de Siria desde el final de la guerra civil libanesa. Su mayor ofensiva fue un doble ataque suicida con camión bomba en Beirut el 23 de octubre de 1983, en el que acabaron con la vida de 241 marines estadounidenses. Fue un camión, pero completo cargado con explosivos. Murieron Claro. 241 infantes de marina norteamericanos y 58 paracaidistas franceses. Eso es, en resumen, Hezbollah. Bueno, entonces estábamos hablando de esto de que la ministra Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina, mencionó de que en Iquique, ¿no es cierto?, en el norte de Chile también se habría visto la presencia de Hezbollah. Bueno, pero resulta que esto, por eso hablamos de cuando el río suena, no es nuevo, pues. Ya en el año 2019, el señor Alejandro Salas, investigador, nada menos que de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, la ANEPE, dependiente del Ministerio de Defensa, él en una investigación, bien digo, dijo, comillas, hace presente, la presencia de grupos fundamentalistas apoyados por Hezbollah en nuestro país son más antiguas, al menos 10 años, lo que aconseja mantener una observación atenta de lo que actualmente ocurre en relación con dicha organización terrorista. Cierre comillas. En 2022, la PDI envió un informe a la Comisión Investigadora del Crimen Organizado de la Cámara de Diputados, donde confirma que al menos 10 ciudadanos provenientes de Irán ingresaron a Chile en la entonces polémica aerolínea estatal venezolana Conviasa, compañía sindicada de supuestos vínculos con actividades de carácter terrorista. Y en septiembre del 2018, el Mercurio reportaba el arresto del fugitivo Hassad Hamad Barakat, paraguayo de origen libanés, que Estados Unidos acusaba de tener vínculos con Hezbollah. Bueno, este señor Barakat se había establecido en la SOFRI, en la zona franca de Iquique, en junio de 2001, con las empresas de importación de vestuario Barakat Import Export Limitada y Saleh Trading Limitada, cada una con capitales X, que nos interesa, y según Hacienda de Estados Unidos, la primera de ellas, o sea, Barakat Import Export Limitada, y la Casa Apolo de la ciudad de Paraguay servían para blanquear y recaudar dinero a favor del brazo armado del grupo fundamentalista Hezbollah. Entonces, cuando la señora Bullrich habla de que en Iquique habrían por ahí injerencias de Hezbollah, esto no es nuevo. Entonces, por eso que apelamos al dicho al dicho chileno, este, cuando el ruido suena, y recordamos esto de esta anécdota, esta triste anécdota del señor Monsalve cuando el 2022 decía, no, si esto del tren de Aragua es una invención. Entonces, ¿qué va a pasar, Francisco, queridos amigos, que cuando tengamos a Hezbollah, no sé, instalado, operando aquí en Chile, decididamente, ahí recién vamos a tomar medidas o vamos a tomar el Claro. tema en serio? Entonces, Y la Cámara de Diputados
con una presidenta comunista y con una persona dispersa de vicepresidente, ¿vamos a avanzar en la ley de inteligencia, que es lo que necesitamos? Porque ¿cuál debería, en mi opinión, cuál debería ser la reacción del Estado cuando alguien dice, oye, ¿sabéis que hay antecedentes de que estaría Hezbollah en Chile? Oye, bueno, investiguemos, reforcemos nuestra Investiguemos, inteligencia, claro, veamos, pues, porque realmente el grupo veámoslo. Hezbollah es un Claro. grupo peligroso, y no enojarse y mandar una nota y mandar una nota de protesta. Pero sumemos la Cámara de Diputados con su presidente y vicepresidente, más la situación de Chile, más el presidente de la República negando estas cosas, en vez de decir fortalezcamos la inteligencia, fortalezcamos la seguridad, avancemos en el tema de las reglas de enfrentamiento, etcétera, etcétera. Francisco, y ahí nuevamente volvemos a lo que comentamos anteriormente, la debilitación de las instituciones. Imagínense que desde el año 2018 o 2019 que se está hablando, investigadores serios están hablando de que podría haber gente, no estamos hablando que como dijo entre paréntesis el señor Desbordes, ministro que no lo mencionamos acá, ministro de Defensa, no se trata de que andan fundamentalistas aquí con AK-47, pero es gente que está trabajando para Hezbollah, que financia a Hezbollah, y no somos capaces de contrarrestar estas amenazas. ¿Por qué? Porque las instituciones han sido debilitadas al punto en que no tienen capacidad de actuar anticipadamente, Francisco. Oye, y además hay hechos que son irrefutables. El tema de la triple frontera ahí, Brasil, Argentina, Paraguay, y su vínculo con organizaciones criminales, con organizaciones terroristas, es algo que es conocido desde 30 años atrás Sí, es. y tal vez es reconocido desde hace mucho tiempo. Yo me acuerdo en el año 1990 y tuve alguna pasada, anduve por ahí, eso hace más de 30 años, 35 años, y hace 35 años se hablaba de esto. Y ¿cómo se llama? La vinculación entre Iquique y la Triple Frontera, específicamente Ciudad del Este, que es una suerte de Puerto Libre paraguayo, porque es un Puerto Libre medio informal, es pero completamente conocida. O sea, que haya una relación Exactamente. entre Iquique y ellos, no cabe pero ninguna duda. No cabe la menor duda. Muy bien, pero ahí tenemos nuevamente otro tema, ¿no es cierto?, que es importante que tengamos presente. Y el próximo y último tema que queremos conversar con ustedes, queridos amigos, lo titulamos Niños sin matrícula. Solo, esto es producto de solo una mala gestión. Y aquí nos vamos a referir a un comentario que en el fondo es un análisis que hace la señora Paloma del Villar, que es directora del Observatorio Niñez Fundación Colunga. El viernes 5 de abril, ya después de un mes del inicio de clases, el Ministerio del Interior eh, reconoció no, y dijo que quedan solo 880 niños en situación, perdón, sin matrícula, sin acceso a la educación, y estos están concentrados en ciertas áreas críticas que son Antofagasta, Lampa, Colina y Santiago. Entonces se congraciaban, no sé, de que solo quedaban 880 a un mes del inicio de clase. Bueno, y para dar solución a esto, el Ministerio Perdón, a un mes pasado el inicio de clase, porque hace un segundo pasado, dijiste a un sí, mes del perdón, inicio de clase, un mes, oye, falta todavía sí, un mes para que la clase. No, sí, a un mes perdón, tiene ya en razón, clase. ya en clase, pasado, es verdad, sí, sí, yo me equivoqué ahí, sí, muy bien. Para dar solución a esta situación, el Ministerio del Interior, ¿qué es lo que decía? Soluciones: flexibilizar la jornada escolar completa, implementar sobrecupos y construir escuelas modulares. Bueno, el punto es el siguiente. Existe este famoso SAE, el Sistema de Admisión Escolar, que permite, esto es lo que nos comenta la señora Polar del Villar, que permite conocer con tiempo el número de cupos totales, las vacantes libres y el número de postulantes por nivel, comuna y barrio. O sea, esto significa que en octubre de 2023, ya el Ministerio de Educación tenía los medios para saber cuántos niños estaban en lista de espera con miras a marzo de 2024. Y es más, se conoce cuáles son las comunas en donde hay más desajuste entre el concepto de cupos y postulantes. O sea, es información que se manejaba, queridos amigos, que el Ministerio de Educación tenía. Entonces, o sea, parece que el problema no es nuevo. ¿Por qué no se tomaron las acciones? Ahora el gobierno está hablando, el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, de estas soluciones de emergencia, de flexibilizar la jornada escolar completa, implementar sobrecupo o construir escuelas modulares.
¿Y por qué no se tomaron medidas con tiempo, cuando tenían los medios, tenían la información que les permitía prever que iban a haber problemas? Hay dos puntos aquí, Mario, respecto de cómo si en diciembre sabían, tenían la información. ¿Qué pasó? Que llevamos un mes de clase y todavía tenemos 800 niños sin matrícula. Primero está la ineptitud administrativa del gobierno actual. O sea, el gobierno actual no tiene cómo, no sabe qué hacer con esa información. No sacas nada con recolectar información si después no Claro, sabes qué hacer con la información no sabes recolectada. utilizarla. Claro. Y el segundo punto es el tema de la administración centralizada. Cuando el Estado administra de forma centralizada cualquier cosa, salud, educación, justicia, etcétera, ¿ya? Para el Estado, esos son números, no son niños que no están en el colegio, son números. Entonces ellos hablan de porcentajes. No, mira, tenemos el 95% de cobertura y eso está bien. Y ese 5% le importa un comino, ¿ya? Y resulta que ¿quién suplía esto hasta el gobierno de Michelle Bachelet II? La educación privada, la universidad particular, la educación particular subvencionada, no me Claro, acuerdo bien los números, pero la educación particular subvencionada había llegado a cubrir más del 50% de la educación así es, en Chile, ¿ya? Mucho así más es. que la educación estatal. Y Michelle Bachelet con su gente, con los mismos jóvenes que ahora son Revolución Democrática, con los mismos jóvenes que hoy día están gobernando el país, que eran los que tenían a cargo el Ministerio de Educación y que se llevaron a las universidades la plata de la reforma tributaria de Michelle Bachelet, dijeron, no, esta cosa de la educación particular subvencionada no me gusta. Esto lo tiene que hacer el Estado. Y bueno, ahí Ítalo ya se Gatica. sabía lo que el Estado va a hacer, va a salir malo. Porque ese modelo centralizado más la ineptitud no resulta. No resulta. Ahí está la combinación fatal. Claro. Esa es la combinación fatal. Ya, Francisco, hemos llegado al final del programa. Señores auditores, un gusto haber podido compartir con ustedes. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos el próximo viernes. Queridos amigos, como les decimos cada vez que terminamos el programa, les agradecemos de corazón su sintonía. Les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.